Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Yo soy el pastor Salvador Aldaco y le recuerdo que estamos en la casa de mi padre estudiando el libro del Apocalipsis y hemos llegado al capítulo número 2 y tendremos el estudio de la carta que el Señor Jesucristo hace llegar a través del apóstol Juan a la iglesia de Éfeso. Y hemos titulado el tema de hoy, Éfeso, la iglesia que lo perdió todo. Y vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7, para leer brevemente el pasaje en el cual estaremos basando el estudio del día de hoy. Dice de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Estamos hablando de la iglesia de Éfeso. Éfeso, la iglesia que lo perdió todo. Yo le hago a usted una pregunta: ¿qué es lo que hace grande a una iglesia? ¿Qué es lo que hace grande a una iglesia? Mire, se ha encontrado a través de diferentes estudios que se han hecho que las iglesias o denominaciones que crecen más son las que son más cariñosas entre sí y con los visitantes, sin importar su denominación. Hay un 35% más en grado de amor que las iglesias que están estancadas o que están decreciendo, sin importar la teología, sin importar la denominación. Y entre los factores que se tomaron en cuenta estuvieron ¿cuáles? El liderazgo, la funcionalidad de sus edificios, la ubicación, si la iglesia es carismática o conservadora, así como su fervor evangelizador. Pero nada se compara con el amor o la aceptación que la gente siente al llegar a un edificio donde la gente alaba a Dios. Déjeme decirle a usted que la octava parte del libro de Apocalipsis contiene los mensajes a las 7 iglesias. Y aun cuando estas cartas que vamos a estudiar a continuación, que son 7, fueron escritas hace casi 2000 años, tienen una aplicación actual. Y quiero decirle a usted que existen 3 maneras distintas de interpretar el mensaje que Dios nos da en los escritos que vamos a ver a continuación en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Mire, en primer lugar, hay que entender que estas son cartas literales, escritas a 7 iglesias reales, 7 iglesias que existieron en una época específica. Estamos hablando del primer siglo. El final del primer siglo, en la época o en la década de los 90s, es cuando estas iglesias estaban existiendo, estaban creciendo y tenían pastores reales, tenían una membresía real. Algunas se reunían en casas, otras se reunían en templos. Lo cierto es que estas iglesias, cada una de ellas recibe una carta. Y cada una de ellas, mire, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, déjeme leerle este pasaje porque dice: el Señor Jesucristo, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, lo que hoy conocemos como Turquía, que en aquel entonces era conocido como el Asia Menor. ¿Cuáles son estas 7 iglesias? Vamos a mencionarlas una vez más: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia
y la Odisea. Ahora, vamos a entender aquí que son cartas literales en primer lugar, como lo he dicho. Y cada una empieza con la frase, yo conozco tus obras. Si vamos, y si usted en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis va a la lectura de cada una de estas cartas, va a encontrar esta frase, yo conozco tus obras. Otra frase que vamos a encontrar contiene una promesa, y es esta, al que venciere. Todas tienen una promesa para los vencedores. Además, cada una contiene una oración final. ¿Cuál es la oración final? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. En buen mexicano, en buen español mexicano, esto sería el que le queda el traje, el que le queda el saco, que se lo ponga. Ahora, cada una también empieza con una descripción de Jesucristo apropiada a las necesidades, dificultades o problemas de la iglesia en cuestión. Además, no solamente hay que entender que estas son iglesias reales, sino que además hay que entender que son cartas de aplicación personal. Es decir, no solamente van dirigidas a grupos cristianos, sino que también van dirigidas a individuos. Usted puede leer una carta y usted tome lo que a usted le corresponde, encuentre los hierros que usted tiene en su vida espiritual, encuentre también los aciertos que usted tiene y encuentre también lo que hoy la gente le llama las áreas de oportunidad o de crecimiento para usted. Si usted es siervo, si usted es pastor, si usted es un laico, si usted es un miembro común de la iglesia, si usted es un servidor, usted tome lo que le corresponde y entienda usted que este es un mensaje que Jesucristo envió hace 2000 años a estas iglesias, pero que el día de hoy sigue teniendo aplicación personal. ¿Por qué? Nos muestra aquí estas cartas la diferente clase de creyentes que han existido en toda época, en toda edad, en todo lugar, en toda iglesia local. Aquí en Saltillo, por ejemplo, según los conteos, hay unas 500, 600 colonias. Y en cada colonia hay al menos una iglesia evangélica. Yo estoy hablando del punto de vista evangélico cristiano. Es cierto, hay parroquias, hay iglesias que se denominan de los santos de los últimos días o mormones, el Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Hay una infinidad diferente de grupos que se hacen o nos llamamos o nos hacemos llamar cristianos. Y al menos iglesias evangélicas podríamos decir que hay unas 500 en Saltillo. Pues déjeme decirle que cada una de esas iglesias son tomadas en cuenta por Jesucristo. Yo hablo por los cristianos, yo hablo por lo que yo creo. Y déjeme decirle a usted que en esa iglesia, en ese grupo, puede haber gente o creyentes que han perdido su primer amor. Puede haber otros que batallan con ciertos pecados de la carne. Puede haber otros que están padeciendo persecución por sus vecinos y que a pesar de ello se mantienen fieles en medio de las pruebas. Pero también existen cristianos que padecen tibieza o que permanecen muertos espiritualmente. Y todo esto que le he descrito es uno de los problemas que aquejaban a cada una de aquellas iglesias en especial. Ahora hay que entender también la penetrante visión del Señor Jesucristo que penetra los corazones de cada creyente a través de estas cartas. Cada iglesia local puede discernir su propia situación espiritual a los ojos de Dios. Pero también el Señor aparece de pie en medio de las iglesias, ejerciendo su posición de juez, examinando más allá del exterior de cada asamblea, supervisando las acciones de los suyos. Al estudiar cada iglesia, comprenderemos también la opinión del Todopoderoso acerca de la naturaleza de las congregaciones a las que dirige sus cartas. Déjeme decirle a usted que muchos problemas que enfrentan las iglesias modernas encontrarán solución al apegarse a las instrucciones que el Señor da en cada una de estas cartas. En tercer lugar, hay que advertir también
que cada una de estas cartas contiene una expectativa profética. Estas cartas han de ser vistas a la luz del desarrollo cronológico y espiritual de la Iglesia universal. Por ejemplo, Éfeso representa a la Iglesia apostólica, la Iglesia del primer siglo, mientras que la Odisea representa la condición espiritual, y esto es muy importante que usted lo tome en cuenta, la condición espiritual de la iglesia existente antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en su momento estudiaremos y usted entenderá por qué estoy diciendo esto. Algunos piensan que estamos en la edad de la Odisea. Yo creo en efecto que estamos en la edad de la Odisea. Y en su momento lo estudiaremos. Es la última carta que vamos a ver. Pero por lo pronto, es importante hacer un estudio apropiado de cada carta, con el propósito de conocer su contexto histórico y obtener aplicaciones prácticas pertinentes para nuestra iglesia y nuestra propia vida. Déjeme decirle a usted que la iglesia de Éfeso era la ciudad más prominente del Asia Menor. Era además conocida como la feria de las vanidades de Asia. Ahora, ¿cuáles son los destinatarios de esta carta? Porque el Señor Jesucristo le dice al apóstol Juan, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. En primer lugar, ¿cuáles eran los destinatarios de esta carta? Éfeso era la iglesia más cercana a Patmos, el lugar de destierro de Juan. La ciudad de Éfeso, era una ciudad de contrastes. ¿Por qué? Porque era un centro religioso, pero además era un centro comercial. Era un lugar de encuentro entre la gente culta y la gente ignorante. Era además un lugar de encuentro entre gente rica y gente pobre. Era además un lugar de negocios entre comerciantes y artesanos. En Éfeso estaba el templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este templo estaba hecho de reluciente mármol persa, medía 125 metros de largo y poseía 130 columnas talladas a mano que se levantaban hasta una altura de 20 metros. Imagínense la grandeza de este templo en aquel entonces. 37 de las columnas estaban adornadas con piedras preciosas y oro. Imagínense el valor catastral de este edificio. En su interior había un teatro con capacidad para 24,000 personas sentadas. El templo llegó a ser un santuario para los criminales. Tiberio, un emperador, quiso eliminar el derecho de asilo del templo, a lo que los efesios se opusieron, diciendo que había sido aceptado por los persas, los macedonios y los romanos hasta aquel entonces. El templo de Éfeso, el templo de Diana en Éfeso, además, era una galería de arte. En él estaba una pintura de Alejandro Magno, el gran conquistador del siglo IV antes de Jesucristo, que había sido pintada por Apeles. Además, era el centro comercial de Éfeso y banco central de Asia. Al considerarse un lugar sagrado, nadie se atrevía a profanarlo mediante un robo. Por ello, en él se guardaban grandes cantidades de oro. ¿Se fija usted la gran importancia del templo de Diana? Detrás de una cortina púrpura estaba una estatua de Diana, la cual era muy grotesca y muy grosera a mi parecer. Ella era la diosa de la fertilidad. Era una imagen con muchos pechos, con un garrote en una mano y un tridente en la otra. Este era el pretexto perfecto para la práctica de la prostitución sagrada. Una gran cantidad de la riqueza de Éfeso provenía de la fabricación y la venta de estatuillas de Diana y de su templo. Allí el paganismo y la magia imperaban con gran fuerza. En el año 262 después de Cristo, la ciudad y el templo fueron asolados por los godos, una tribu germánica proveniente del norte de lo que hoy es Europa. El templo quedó destruido y ya no se reconstruyó. Desde entonces perdió importancia. Estamos hablando del año 262 después de Jesucristo. Pero en el año 90 este templo estaba en su pleno esplendor. Y allí es donde estaba una iglesia que siglos, más bien decenas de años antes, había sido fundada por el apóstol Pablo.
Pablo fundó la iglesia de Éfeso durante su segundo viaje misionero. Aquila y Priscila le sucedieron como líderes de esa iglesia. Posteriormente, Apolos, el gran predicador, también allí dio sus homilías. En Hechos capítulo 18, versículo 25 encontramos estos pasajes o estos eventos. En su tercer viaje misionero, Pablo predicó 3 años allí. En Hechos capítulo 20 es donde encontramos esta historia. Los resultados de su predicación dieron como resultado una iglesia creciente y bien fundamentada en la palabra y el poder de Dios. Hechos 19:10. Déjenme leerle a usted este pasaje de Hechos 19:10. Escuche usted. Así continuó el apóstol Pablo por espacio de 2 años, de manera que todos los habitantes en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos. Yo le invito a que usted lea los capítulos 19 y 20 del libro de los Hechos, porque ahí nos muestra el contexto de la historia de Pablo, cómo es que él llega, cómo es que él renta un lugar y él durante 3 años predica el evangelio. Grandes cosas ocurrieron tras la predicación de Pablo, cosas muy buenas, cosas muy malas, y aún estas cosas muy malas redituaron para el bien de la predicación del evangelio en la ciudad de Éfeso, que recuerde usted que era la más importante del Asia Menor. Era, por supuesto, la más importante de las 7 o de las otras iglesias o ciudades que son mencionadas, y era la puerta de entrada a este lugar que conocemos hoy como Turquía. Así que por eso fue importante que el apóstol Pablo fundara allí una iglesia. Él llegó a ese lugar. Había unos discípulos del apóstol Juan que conocían el bautismo de Juan, pero no conocían el evangelio de Jesucristo. Pablo les predica, Pablo los bautiza en el nombre de Jesús, porque ellos ya conocían el contexto, ya conocían al Padre, conocían al Espíritu Santo, pero no conocían al Mesías. Por eso es que Pablo solamente los bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces son 12 discípulos que Pablo toma, y entonces a ellos les empieza a enseñar el evangelio. Porque Pablo, en ese Pablo empieza a predicar en la sinagoga de aquel lugar, la sinagoga judía, pero los judíos le rechazan y entonces Pablo se va y predica a los gentiles. Es decir, los gentiles son los que los judíos les llaman los goyim, los que no conocen al Dios verdadero, supuestamente los judíos. Los gentiles son aquellos que no son judíos. Y entonces Pablo inicia esta iglesia en un edificio de un hombre que se llamaba Tirano, y este hombre le renta este local. Y Pablo ahí empieza a predicar grandes cosas, como le he dicho. Es fascinante la historia de Pablo. Si usted lo lee ahí en el libro de Hechos, capítulo 19 y 20, por ejemplo, la gente cuando tomaba los paños que Pablo usaba en su trabajo, porque Pablo además, él no era una carga para la iglesia. Pablo predicaba el evangelio, pero aparte él trabajaba para sustentarse, para pagar la renta de ese edificio. Y entonces Pablo dice dicen ahí que llegaba la gente, tomaba los paños y iba y lo ponía a los enfermos sanaban. Lo ponían sobre la gente que estaba endemoniada y la gente era liberada. Llegó tanto el impacto de la predicación del evangelio, que hubo gente que llegó un día, confesó sus pecados, se arrepintió de sus pecados, y entonces era gente que practicaba la hechicería. Y dice ahí la Biblia, en estos 2 capítulos que les estoy resumiendo, que entonces ellos tomaron esos libros que hablaban de hechicería y de brujería y los quemaron, y que el precio de esto ascendía a 50,000 piezas de plata. Si estas 50,000 piezas de plata fueran dracmas, que era una moneda corriente de aquel tiempo, hoy equivaldría a lo que serían 6 millones de dólares. Fíjese a lo que estuvo la gente dispuesta a renunciar por amor de Jesucristo. Ahora, siguiendo adelante con la historia, más adelante en Hechos capítulo 20 versículos 17 al 38 se nos narra el discurso de despedida de Pablo ante los ancianos de Éfeso.
Y la advertencia de cuidarse de los lobos rapaces y de los falsos maestros. Mire lo que dice Hechos capítulo 20, versículos 29 al 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mire, el apóstol Pablo les está profetizando, les está dando una advertencia. Cuídense de los lobos rapaces, cuídense de los que de entre ustedes mismos se podrán levantar en el futuro y tratar de arrastrar a los discípulos al engaño. Posteriormente, el apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios y después envió 2 cartas más a Timoteo, quien fungía como pastor de Éfeso. Y mire, después de Timoteo, quien pastoreó la iglesia fue el apóstol Juan, el autor del evangelio, pero además el autor de la iglesia a la cual estamos tomando en cuenta en este mensaje. Juan era el apóstol de la iglesia de Éfeso. Juan era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y Juan, además, en este momento que estaba en Patmos, por supuesto que había otro pastor, un pastor sustituto en Éfeso. Pero no olvide usted esto, Juan era el pastor principal. Y si había otro pastor sustituto, era porque Juan estaba en el exilio. Esto es importante y digno de ser tomado en cuenta, porque nosotros cuando entremos al estudio de esta carta, como lo estamos haciendo, vamos a entender que este mensaje va dirigido a la iglesia, sí, pero también va dirigido al pastor de la iglesia de Éfeso. Recuerde que Éfeso fue la iglesia del primer siglo, la iglesia que lo perdió todo y que representa a la era apostólica. Ahora, vimos en primer lugar los destinatarios de la carta. En segundo lugar, veamos la descripción de Jesucristo. Mira lo que dice aquí Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Mire usted la descripción de Jesucristo, el Cristo glorificado. Él está en medio de los 7 candelabros de oro, está caminando. Él los está vigilando, está observando a sus iglesias, pero además dice que tiene las 7 estrellas en su mano. Estas 7 estrellas representan los 7 pastores. Cristo vigila a sus iglesias, pero también sostiene a sus pastores. Además, dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Así que entonces, Juan el apóstol pudiera decir que este mensaje iba dirigido también a él. Jesucristo se da a conocer a su iglesia mediante las siguientes 3 características. En primer lugar, primera característica, cómo se presenta Cristo a la iglesia de Éfeso, como autoridad sobre sus siervos. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Cada pastor de cada congregación tiene a Jesucristo como autoridad principal. Hoy hay concilios, hoy hay asambleas, hoy hay convenciones de pastores, pero déjeme decirle que usted como pastor principal de su iglesia local, usted le da cuentas a Jesucristo, sea de lo bueno y de lo malo que usted haga, de lo bueno en el servicio a Cristo, de los pecados que usted cometa en contra de Cristo y en contra de su iglesia. Ahora, si bien es cierto que hay denominaciones o asociaciones religiosas y diferentes autoridades representativas ante las cuales damos cuenta, aquí en la tierra, nuestra autoridad suprema es el Señor. Además, ¿cómo se presenta el Señor Jesucristo? Como sustentador de sus siervos. Dice aquí, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Cristo sostiene a sus siervos en medio de la enfermedad, los fortalece en medio del desánimo, los restaura en medio de la destrucción que causa el pecado y los libra de las tentaciones y los peligros, incluso de la muerte que ellos pudieran enfrentar en algún momento. Y si la voluntad del Señor es llevarnos a su presencia, podemos decir confiadamente, Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún
más allá de la muerte. Salmo 48, versículo 14. Déjeme decirle, Cristo es el sustentador de cada pastor, de cada iglesia. Le digo a usted, simplemente en Saltillo, hay al menos unas 500 iglesias evangélicas. Cristo es el sustentador de cada uno de esos pastores, porque aquí dice que lo tiene a cada uno en su diestra. Cada estrella la tiene en su diestra. Recuerde usted que cada estrella, cada ángel es un mensajero de Dios en cada iglesia local. Escuchaba yo la historia de un pastor en Irán. En Irán, la iglesia no está abiertamente predicando el evangelio. Ellos se reúnen en casas porque ellos son perseguidos en ese país. Si bien hay cierto grado de libertad religiosa, pero también hay mucho de lo que pudiéramos decir que hay cosas que no están permitidas abiertamente. Entonces las iglesias no tienen otra opción que reunirse en forma privada en casas, lo que aquí en México le llamamos las células. No hay iglesias de 5,000, de 10,000, de 20,000 miembros allá en Irán. Pues mire, déjeme decirle a usted que un pastor fue arrestado y durante 3 semanas su esposa y la iglesia no supieron nada de él. Después de ello, recibe la esposa una llamada de su esposo, el pastor de esa iglesia, que estaba en prisión. Fue él reconocido como pastor y fue enviado a prisión por predicar el evangelio. Y entonces la esposa empezó a gritar de la emoción. Y él le dice, esposa, nada más tengo 1 minuto para llamarte. Mira, vamos a hacer algo, vamos a ponernos de acuerdo. Mira, en 3 semanas he ganado a 4 de los guardias que me vigilan, los he ganado para el evangelio, para Jesucristo. Quiero seguir predicando, así que ¿estarías tú de acuerdo con que al menos 1 año estuviera en esta iglesia predicando, en esta prisión, predicando el evangelio de Jesucristo y fundar una iglesia? Y la mujer, con todo el dolor de su corazón, dijo, sí, esposo, estoy de acuerdo. Y se lo vamos a notificar a la iglesia y vamos a estar orando por ti. Bueno, mire, pasó así. Pasaron meses en que no supieron nada de él. Y entonces después vuelve a recibir una llamada. La esposa de este pastor le dice, esposa, quiero decirte algo. Me han dado 15 años de prisión por predicar el evangelio. ¿Cómo ves? ¿Estás dispuesta a esperarme y apoyarme durante estos 15 años? Dios está haciendo grandes cosas en esta prisión. Estamos ganando a toda la población de esta prisión para Jesucristo, a los guardias y a algunos dirigentes de esta prisión importantes. ¿Se fija usted? Usted como predicador del evangelio tiene distintas maneras de ver los retos que enfrenta. Tal vez no tiene para pagar un local. Tú como iglesia, como miembro de la iglesia, tal vez no tienes para diezmar. Quisieras apoyar más a tu pastor y no puedes hacerlo más que con tus oraciones. Con eso es suficiente. Quisieras dar una ofrenda ostentosa, pero solamente puedes dar algunas cuantas monedas. Con eso es suficiente. Tú no te presiones porque si tienes que diezmar, en su momento cuando puedas, hazlo. En su momento cuando puedas, trata de ser diligente y constante, porque entiende también que los pastores tienen 2 o 3 trabajos a veces para sustentar la obra. Trabajan algunos de albañiles, trabajan otros de taxistas, otros tal vez tienen un negocio, otros tienen una empresa y les va muy bien y no necesitan de apoyo económico, pero hay otros pastores que tú puedes identificar que sí necesitan más que tus oraciones, necesitan el apoyo económico. ¿Cómo es que Cristo los sustenta en su mano derecha? Los sustenta a través de ti, que eres su oveja. Es importante que tomemos en cuenta que los pastores pasan por depresión, tienen pensamientos suicidas, los pastores pecan y a veces el pecado los hace que ellos caigan en depresión y tienen que levantarse de allí. Es por eso que tú tienes que orar por tus pastores para que ellos no caigan en pecado. Y si están en pecado, mira, tú dile al Señor Jesucristo, Señor, no sé si mi pastor está pasando por pecado o no, si está en pecado o no, pero yo te pido, Señor, que tú lo sustentes, que lo saques adelante, porque nuestra obra depende de su liderazgo. Cristo se presenta como el sustentador de sus siervos. Y en tercer lugar, Cristo se presenta como el supervisor de la iglesia. Porque dice aquí,
el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Ahora, quiero que usted entienda esto. Cristo discierne los pensamientos y las intenciones del corazón mediante su palabra. Hebreos 4:12 nos lo dice, pero su espíritu contempla nuestras acciones y nuestras decisiones, los resultados de nuestras obras y las actitudes que mostramos en la casa de Dios hacia nuestro prójimo y hacia nuestros pastores. Cristo, déjeme decirle y se lo repito, es él el supervisor de su iglesia, porque dice aquí que él anda en medio de los 7 candelabros de oro. Cada candelabro representa a una iglesia. Recuerde usted, la luz brilla en las tinieblas no la pudieron detener. Ahora, déjeme decirle a usted algo. Estamos en tercer lugar hablando del diagnóstico que Cristo hace de su iglesia. El diagnóstico que Cristo hace de su iglesia. Mire, Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3. Escucha lo que dice. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Escuche, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos, has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mire, la buena noticia en cuanto a Éfeso es que hay demasiados puntos positivos que abarcan en esta carta. Mire, déjeme decirle en base al texto que hemos leído cuáles son los puntos o las buenas noticias de Éfeso. En primer lugar, era una iglesia dinámica. Jesucristo le dice, yo conozco tus obras. Era una iglesia trabajadora. Era una congregación vigorosa y agresiva para predicar el evangelio. No medían las consecuencias, porque conocían y tenían el testimonio y la historia del apóstol Pablo, porque Pablo jamás se amedrentó cuando hubo pruebas y adversidad, incluso persecución en la iglesia que él fundó, la iglesia de Éfeso. Ellos trabajaban y servían, hacían la obra del Señor, pagaban el precio de su devoción por Cristo, trabajaban hasta el agotamiento por él. A veces nosotros restamos importancia a las obras, pero hay que entender que las obras son parte importante de la vida cristiana. Las obras son una consecuencia de la salvación. Yo te pregunto, ¿eres tú salvo? No somos salvos por obras, pero hay que entender que las obras son una consecuencia de la salvación. Mira, como botón de muestra, vamos precisamente a la carta que Pablo le escribió a esta iglesia, la iglesia de Efesios, Efesios capítulo 2, versículo del 8 en adelante. Escucha lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, escucha, no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe. Y dice aquí, versículo 10, pues somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, primero es la salvación por la fe y después nosotros somos creados ¿para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tiene que quedarnos bien claro que nosotros debemos de ser una iglesia dinámica, como la iglesia de Éfeso, una iglesia que le dé importancia a las obras, pero de este lado de la salvación. Es decir, somos salvos por fe, por gracia, y cuando ya eres salvo, entonces no te puedes conformar y decir, bueno, ya soy salvo, ya nada más voy a ir a la iglesia, me voy a sentar, voy a escuchar un bonito sermón y después me retiro de ahí y hasta la próxima semana nos vemos y voy a llevar mi vida como si Dios no existiera, como si yo no fuera importante en el reino de Dios. No, tienes que entender esto, escucha, las obras son importantes. Es importante que tú entre semana escuches la palabra de Dios, que leas la palabra de Dios, que tú además te nutras, que tú adores a Dios, que te nutras de la palabra, que tú ayunes por tu iglesia, por tus problemas personales, por tus debilidades. Escucha, también es importante que prediques el evangelio. Es importante que como iglesia hagamos obra social de ir a los hospitales, a ir a visitar a los ancianos, ir incluso a visitar a aquellos que tienen necesidad económica. Es importante que donde veamos una necesidad,
al menos oremos y al menos cuando no podamos el problema, nosotros arreglarlo de una forma definitiva, al menos decir, ¿sabes qué? Para tu problema económico no tenemos para solucionártelo, pero mira, aquí está una pequeña despensa, aquí está una pequeña ofrenda, te lo damos como iglesia. Esas son las obras que son el resultado de la salvación. Además, en segundo lugar, esta era una iglesia dedicada. Porque Jesucristo les dice, yo conozco tu arduo trabajo. Ellos estaban agotados incluso de trabajar para Cristo. Estaban agotados de recorrer kilómetros en su esfuerzo misionero. Ellos estaban agotados de desvelarse en la oración, de trabajar en el cuidado de las instalaciones de su templo, de dar para suplir las necesidades de los pobres y aún las de aquellos que no conocían a Cristo. Ellos habían pagado el precio por servir. Estaban cansados debido al trabajo que desempeñaban. Es trágico el día de hoy que hay muchas iglesias que quieren avanzar sin estar dispuestas a pagar el precio, sin invertir su tiempo y su dinero para que el evangelio se dé a conocer. En tercer lugar, ellos eran una iglesia decidida. Jesucristo les dice, yo conozco tu paciencia. Esta palabra aparece 2 veces en esta carta, una vez respecto al servicio y otra respecto al sufrimiento. Es decir, ellos eran pacientes para servir a Cristo, pero además eran pacientes para sufrir por Cristo. Ellos eran pacientes por su responsabilidad y su entrega al ministerio del evangelio. Eran firmes en su resistencia, eran perseguidos y odiados, pero ellos persistían en predicar la verdad. ¿Recuerda usted en el libro de Hechos, capítulo 19 y 20, que el sindicato de orfebres había intentado exterminarlos, pero ellos habían resistido por esa paciencia que tenían? Mire, Spurgeon, el gran predicador del siglo antepasado, en alguna ocasión dijo, oren que Dios envíe unos pocos hombres que tengan agallas, hombres que cuando sepan que algo no está bien, no se alejen ni se dobleguen, hombres que perseveren mucho más porque hay dificultades que superar o enemigos que enfrentar, hombres que sean más fieles al maestro, aunque encuentren oposición, que mientras más se les empuje al fuego, más fogosos se vuelvan, y que como el arco, mientras más se tensa la cuerda, más poderosamente dispara sus flechas. Sí, mientras más se le vitupera, más poderosos se hacen en la causa de la lucha contra el error. Este escrito, estas palabras, muy bien pueden describir a los creyentes de la iglesia de Éfeso, la iglesia que el apóstol Juan pastoreaba, porque además, en cuarto lugar, ellos eran una iglesia disciplinada. Jesucristo les dice, y yo reconozco y conozco que no puedes soportar a los malos. Ellos eran pacientes, sí, pero no eran pacientes con los malos. Ellos condenaban a los hipócritas que profesaban amar a Cristo solo de labios, pero que lo negaban en sus vidas. Estaban dispuestos a confrontar a los de doble moral. Para ellos era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire, aquí es importante esto. ¿Por qué? Porque el día de hoy hay iglesias que son de cristal o creyentes que son de cristal o prospectos a ser creyentes que son de cristal. Porque cuando se resalta el pecado, lo primero que dicen es que nada más Dios puede juzgarme. Pues yo te pregunto, ¿acaso no te da temor eso que acabas de decir? ¿Que nada más Dios puede juzgarte? Porque déjame decirte que si Dios te juzgara, te juzgaría conforme al evangelio, conforme a la palabra, conforme a los 10 mandamientos. Y te aseguro que no saldrías bien librado. Y a veces tú defiendes tu pecado, tus prácticas pecaminosas, diciendo que nada más Dios puede juzgarte, que un pastor no te puede señalar el pecado, que tus hermanos de la iglesia no te pueden señalar el pecado. Déjame decirte que el apóstol Pablo, precisamente en la segunda carta a los Corintios y en la primera también, y a través de esas 2 cartas, el apóstol Pablo algo que resalta es esto: ustedes, los creyentes, han sido puestos para juzgar los asuntos de este mundo. Si ustedes en el futuro, en el tiempo venidero, van a juzgar a los mismos ángeles, escucha usted esto tan tremendo que dice el apóstol Pablo, no pueden juzgar cosas tan pequeñas
que se dan dentro de la misma iglesia, problemas que ocurren dentro de la iglesia. El apóstol Pablo les enseñó a ellos a no soportar a los malos y Jesucristo lo está reconociendo. Entonces, si Jesucristo lo reconoce, es importante que la iglesia aprenda a discernir. La palabra discernir significa también juzgar, que aprenda a juzgar los que son buenos de los que son malos. Porque, oiga, tampoco estamos para soportar a aquellos que persisten en el pecado y no se quieren arrepentir. Incluso el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto, hubo una ocasión que un hombre cometió un pecado muy grave, un pecado sexual muy grave. Y entonces el apóstol Pablo dice, entreguen a ese perverso a Satanás. Y esto es importante. Hoy mucha gente se espantaría de eso. Muchos creyentes de cristal se espantarían de eso. Pero yo le estoy diciendo simplemente lo que dice la palabra de Dios. Así que Éfeso era una iglesia disciplinada. Para ellos era más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo te pregunto, pastor, ¿tu iglesia le has enseñado a obedecer a Dios antes que a los hombres? Yo veía por ahí un video acerca de una niña que lloraba y gritaba porque su madre se había puesto un tatuaje. Y mira, déjame decirte algo muy importante. Mucha gente criticaba a la niña, decía, esa niña tiene los valores bien alterados, esa niña, de seguro alguien conservador le influyó. Era una niña de 6 años, una niña de 6 años. Pero la niña decía, es que yo no te quiero con tatuajes, le decía a su madre. Yo digo, esa niña realmente tiene valores. No sé quién se los enseñó, pero qué bueno que esa niña aprende a reconocer lo que no está bien. Si usted quiere, mire, usted ráyese su cuerpo como usted quiera. Yo no creo que una persona se vaya a ir al infierno por tener tatuajes. Yo no tengo ningún tatuaje, de hecho. Pero ¿por qué no tengo ningún tatuaje? Por respeto a Dios, por respeto a Jesucristo, porque yo ya no me pertenezco a mí. Ahora, si tú viniste al evangelio con tatuajes y tú quieres seguirte poniendo tatuajes, déjame decirte que yo no te juzgaría. Y si tú vienes al evangelio y tú dices, ¿sabes qué? No quiero tener tatuajes y te los quieres quitar, adelante, yo te apoyaría. Pero yo creo también que hay que entender que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Mira, ellos en quinto lugar tenían discernimiento. Esto es lo que tenemos que entender, que ya no nos pertenecemos. Y mira, el Señor Jesucristo le dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, en aquella época había apóstoles verdaderos y apóstoles falsos. Había gente que se autonombraban apóstoles, pero dice el Señor Jesucristo, no lo son. Dice, y los has hallado mentirosos por sus palabras y por sus obras. Es decir, ellos tenían discernimiento. Nosotros como iglesia el día de hoy necesitamos discernimiento. Mira, déjame decirte que hasta el año 150 hubo dirigentes que decían provenir de los apóstoles. Se estaban formando así una especie de sucesión apostólica. Había quienes afirmaban haber recibido el apostolado por la imposición de manos de parte de tal o cual apóstol, en un afán de dar más preponderancia a su ministerio. Sin embargo, Éfeso probaba incluso a los apóstoles y rechazaba a los mentirosos. Mira, yo recuerdo que en alguna ocasión alguna mujer me preguntó a mí, bueno, ¿y a ti quién te patrocina? Le dije, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Me dice, sí, ¿quién es tu apóstol? Y le dije, pues, y yo me quedé pensando, y la mujer me dijo, sí, a ver, es el apóstol Maldonado, ¿quién es tu apóstol? Y le dije, déjeme decirle una cosa, la Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Qué más apóstol quiere usted que yo le mencione? ¿Quién es mi apóstol? Jesucristo, apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, sumo pontífice de mi fe, sumo constructor de puentes de mi fe. ¿Quién es? Jesucristo, porque Él vino a construir un puente entre Dios y los hombres. Él es mi sumo pontífice, Él es mi sumo sacerdote, Él es mi apóstol, Él es el que me patrocina.
¿Quién más quiere que le mencione? La mujer quedó callada. Así que, mira, tú podrás decir, o hay gente que dice, es que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, y de ahí surgieron otros apóstoles, hubo una sucesión apostólica. Déjame decirte que eso no es algo que Dios o especialmente el Señor Jesucristo apruebe. ¿Sí? Déjame decirte que la iglesia de Éfeso había aprobado a los apóstoles y rechazaba a los mentirosos. Además, la iglesia de Éfeso aborrecía las obras de los nicolaítas, versículo 6. ¿Quiénes eran los nicolaítas? Era un grupo adverso al cristianismo que intentaban asirse del poder absoluto dentro de la misma iglesia. Los nicolaítas proponían una división entre clérigos y laicos. Clérigos, es decir, los pastores, y los laicos. Y entonces, escucha esto, ellos promovían una clase sacerdotal que representaba ante Dios al creyente común. Mira, la palabra nicolaíta se deriva de dos raíces griegas. La primera es Nikao, que significa conquistar, y Laos, que significa pueblo. Entonces, nicolaíta significa el conquistador del pueblo. Ellos decían que había dos clases en la iglesia, los clérigos y el pueblo. Este sistema estaba en pleno crecimiento con obispos, arzobispos, etcétera, los cuales dominaban al pueblo y controlaban todos los aspectos del culto, o pretendían controlar todos los aspectos del culto. ¿Sabes hasta dónde nos lleva esto? Por supuesto que tú lo estás entendiendo. Y no voy a decir el nombre, pero nada más te voy a decir que es la iglesia tradicional que gobierna gran parte del mundo. Otros afirman que este grupo fue fundado por Nicolaos, uno de los primeros 7 diáconos instituidos en la naciente iglesia cristiana. Hechos capítulo 6, versículo 5 nos menciona los primeros diáconos que hubo dentro de la iglesia cristiana que estaba precisamente en la ciudad de Jerusalén. Se dice que posteriormente este diácono apostató de la fe y fundó esta secta, los nicolaítas, un grupo caracterizado por la impureza y la inmoralidad. Clemente dice de ellos: se entregaron a los placeres como chivos, llevando una vida de inmoralidad y una vida floja. La libertad fue reemplazada por el libertinaje y una gracia pervertida. Así que tenemos dos opciones: o los nicolaítas provenían de Nicolás, o los nicolaítas provenían de un grupo que se estaba levantando al interior de la iglesia y que pretendía imponer una casta sacerdotal separada del pueblo. Entonces, yo creo que se refería más a esto, una casta sacerdotal apostólica que estaba tratando de conquistar el poder sobre el pueblo. Y esto es muy peligroso, porque entonces significaría que solamente ellos podían representar el pueblo ante Dios y a Dios ante el pueblo, que solamente ellos podían interpretar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios misma nos dice a través del apóstol Pedro que ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron la palabra siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro también nos dice que nosotros somos nación santa, pueblo escogido por Dios, reyes y sacerdotes, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros tenemos el sacerdocio de Cristo. Cristo nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo pontífice. No es un personaje que se sienta en el Vaticano, no es un personaje que ostenta un título de apóstol. No, nuestro sumo pontífice y nuestro sumo apóstol es Jesucristo. Mira, déjame decirte algo. Estas prácticas fueron el caldo de cultivo para que luego la Iglesia Católica se estableciera como ama y señora del poder religioso, haciendo a los laicos, es decir, al pueblo, a un lado, pronunciándose como intercesor ante Dios y medio de salvación. No obstante, es decir, déjame decirte algo que quiero aclararte. La Iglesia Católica dice que la salvación es solamente a través de ella. Solamente puedes ser salvo si estás dentro de la Iglesia Católica. Pero déjame decirte que Cristo dijo algo en 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Tú eres salvo, no si estás dentro de una iglesia, sino si estás en Cristo. Mira, hay una verdad absoluta y la vuelvo a repetir. Primera de Pedro 2:9 nos lo dice. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hechos 4:12 también recalca, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Te lo explico? Ni en el nombre de María, ni en el nombre de Pedro, ni en el nombre de Pablo, ni en el nombre de Juan, todos estos apóstoles, ni en el nombre de Santiago, es que tú eres salvo, sino solamente en Jesucristo. Déjame decirte algo también muy importante. Déjame decirte a ti que si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tú no tienes a Cristo, eres la persona más miserable que existe sobre la tierra. ¿Por qué? Porque solamente en Jesucristo hay salvación. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. No es una religión. Yo no estoy aquí para hablarte de religiones. Yo no estoy aquí para hablarte de sínodos, para hablarte de concilios, para hablarte de conferencias o de convenciones. No, yo estoy aquí para hablarte solamente de Jesucristo y de su palabra y para interpretar su palabra, porque nada podemos contra la palabra de Dios, porque nada podemos contra el evangelio de Dios, porque solamente allí es que nosotros podemos encontrar salvación y vida eterna. La próxima semana continuaremos con este estudio acerca de la primera carta que Jesucristo hace llegar, y es precisamente a la iglesia de Éfeso. Hemos visto el reconocimiento que Cristo hace de la iglesia. La próxima semana hablaremos de las acusaciones que Cristo hace a esta iglesia, que Él amaba tanto. ¿Por qué la amaba tanto? Porque Cristo murió por la iglesia. Porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y entonces yo te pregunto, ¿tú te interpretas o tú te puedes decir que tienes algo de la iglesia de Éfeso? Hablando aquí del reconocimiento que Cristo le hace. ¿Eres un creyente trabajador en el reino de Dios que apoya a su pastor? Y tú como pastor apoyas a tu iglesia. No tratas de ser el que esté al frente de toda la obra y decir yo soy el superpastor, soy el superapóstol. Aquí nada más mis chicharrones truenan. ¿O actúas con humildad y te sometes a Jesucristo y dependes de Él en la obra que haces? Bueno, vamos a seguir estudiando esta fascinante carta del Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso en la próxima semana. Así que yo te invito a que nos sigas acompañando. Yo soy el pastor Salvador Aldaco y te recuerdo que hay una vía de comunicación que es el 844-158-4243. Además, en Facebook tú nos puedes encontrar a través de la página Salvador Aldaco, que es el nombre de un servidor. Y estamos en la ciudad de Saltillo. Y esto es la casa de mi padre y estamos estudiando el libro de Apocalipsis capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y estamos estudiando la historia del futuro que contiene este fascinante libro, que es el libro de la revelación de Jesucristo. Y te aseguro que si nos sigues acompañando vas a ser grandemente bendecido, pero además vas a ser grandemente retado a examinar tu cristianismo, tus prácticas religiosas y lo más importante, que te hagas la pregunta de si tú eres salvo o no eres salvo. Si tienes a Cristo en tu vida o no lo tienes. Si solamente tu vida es una práctica religiosa o es una vida apasionada por la obra de Jesucristo, por conocer a Jesucristo, el poder de su resurrección. Y si tú estás listo para estos tiempos finales que estamos viviendo en primera plana y que nosotros seremos testigos, tal vez seamos testigos de la iglesia cuando sea arrebatada por Cristo a los aires, antes de que vengan los 7 años que conocemos como la gran tribulación que ha de venir sobre toda la tierra. Así que yo me despido
Espero que nos acompañen la próxima semana. Y finalmente te digo una cosa, Dios no tiene problemas para tu vida. Él solamente tiene soluciones. Esto ha sido la casa de mi Padre. Que Dios te bendiga. Estamos en contacto próximamente.